la aparición de un nuevo club rico en el mercado internacional del fútbol, como es el Newcastle, recientemente comprado por capitales saudíes, es el tema que venimos a hablar hoy en Friki Fútbol. Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Lecandro y Diego Varela. Friki Fútbol. Beni, para analizar lo que ha sido uno de los hechos deportivos de esta temporada, una de las compras más polémicas, como decíamos antes, que ha tenido el fútbol internacional, es que vamos a hablar con alguien que no está en el lugar de los hechos, sí ha estado, pero que tiene muchos años siguiendo a este club inglés y que nos va a poder hablar de primera mano qué es lo que se está tejiendo allá en el norte de Inglaterra. Así que recibimos a Diego García Argota, periodista español, colaborador de Esfera Sports y también de Britmania. Diego, bienvenido a Friki Fútbol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo Friki Fútbol. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bien, vos sos aficionado de Newcastle hace muchísimos años. Ahí podemos ver las camisetas antiguas que atestiguan justamente ahí va la de Chinola y la otra, la de los 90, los famosos entertainers, que nos dan pie para empezar a hacer un poco el contexto de por qué ha generado tanto revuelo la compra del Newcastle por un montón de cuestiones políticas, deportivas que vamos a empezar a ir desmenuzando. Pero para hacer el puntapié inicial, si te parece, ponernos en contexto de qué es el Newcastle y cómo ha llegado justamente en los últimos años a la situación en la que está ahora, que generó la compra de un fondo soberano saudí. Bueno, pues a ver, Newcastle es un equipo que históricamente ha sido grande. La Premier League, como Premier League, se conoce desde 1992 y en esos casi 30 años, Newcastle era uno de los 4 mejores equipos. La clasificación histórica dice que era Manchester United, Liverpool, Arsenal y Newcastle en cuanto a puntos conseguidos, ¿vale? O sea, al final, regularidad, un equipo que estaba siempre en el top 4. Cuando acaba la década de los años 90, en Newcastle la posición media del equipo es cuarta. Pelearon un par de veces el campeonato de Liga, que siempre es contra el Manchester United, que se lo quitó, pero bueno, la posición del equipo era, en los últimos años, historia reciente, podemos decir que era la cuarta. En la historia total, la Premier League, fútbol inglés, primera división, desde el siglo XIX, 1888, si no me equivoco, sumando el cómputo global de puntos en estos más de 120 años de competición, el Newcastle era el quinto. Eran esos mismos 4 equipos que estaba, y por delante estaba el Aston Villa, muy cerquita también el Newcastle, empatado con Everton, estaban los 3 muy cerquita. ¿Qué sucede? Que bueno, en 2007 llega Mike Ashley y llega precisamente pues para dar quizás un salto más de calidad, o eso es lo que se esperaba. El Newcastle era un equipo que ya jugaba competición europea, quizás no todos los años, pero de manera bastante regular. Habían podido competir un par de campeonatos de liga y tenía un equipo o tenía una plantilla, o se esperaba que pudiera dar un poquito más y un salto para intentar por fin ganar el campeonato. Eso es lo que todo el mundo se esperaba cuando en 2007 llega Mike Ashley. ¿Qué sucede? Que bueno, todo lo contrario. Llega Mike Ashley y el club pega un bajón increíble. En el segundo año de Mike Ashley el club desciende a segunda división, un hecho no digamos inédito, pero muy extraño, porque el Newcastle ha descendido 4 veces en su historia y 2 han sido con Mike Ashley. Sí. Entonces, bueno, es un poco, la situación es insostenible. Mike Ashley, ¿qué es lo que ha intentado? Siempre, porque por ejemplo ha sido un dueño bastante malo, por ello, pero podemos decir que nunca ha tenido al club en una crisis económica como sí ha habido muchos otros clubes que han estado. Mike Ashley, ¿qué es lo que ha intentado? Pues él compró el Newcastle en 2007 por unos 130 millones de libras. Lo que siempre ha intentado es, con esos mínimos, yo no sé si él sabía que al final el dinero de gente saudí iba a llegar, de gente de China, pero ha ido viendo cómo otros clubes, como Manchester City, como el Liverpool, como el Manchester United, pues han tenido inversión de Estados Unidos, de China, de muchos países, de los países de los Emiratos. Entonces yo no sé si él eso lo sabía, si no lo sabía, él lo que quería era mantener bajo mínimos, no fichar, no vender, no gastar un euro, no perder tampoco, y el día de mañana, el día que llegara la oferta ideal, pues vender el club como lo ha hecho ahora por 300 millones de euros y ganar prácticamente más del doble de lo que en su día puso. Claro. Porque además está bueno esta cronología que vos nos hacés, porque me parece que pone algunas cosas en retrospectiva que está bueno tener en cuenta, ¿no? O sea, por un lado,
cuando él lo compra en el 2007, todavía no habían desembarcado toda esta gran oleada de inversiones de otros lugares, bueno, salvo la de Abramovich, ¿no? Que fue allá en el 2003. Pero claro, estaba como esa posibilidad, yo creo que genuina en el fondo, de Mike Ashley, un empresario local de Newcastle, ¿no? Aficionado del club, además, de por ahí con alguna inyección económica, poder levantar el club. Por ahí fueron como que las cosas empezaron a torcer demasiado temprano, entre esa mala campaña de la 2008-2009, justo de esta camiseta que yo tengo, porque la recuerdo muy bien, tenía un equipazo en Newcastle que era ideal para ponerse a jugar al PES o al FIFA, pero después en la cancha todo no terminó saliendo, realmente. Que bueno, realmente yo creo que estaba como un poco esa intención de armar un buen equipo y aspirar a cosas. Y entre el descenso y que después muy pronto empezaron a aparecer otros aspirantes con muchísimo más dinero de lo que él podía llegar a aportar, por ahí es que a partir de ese conjunto de situaciones terminó derivando muy rápido en esa situación que vos decís, bueno, voy sobreviviendo, poniendo la menor cantidad de dinero, me llevo algo para mi bolsillo y el día que aparezca a la venta lo venderé. Claro, hay un detalle que a mí me parece muy, muy revelador, y es que, bueno, estamos en la época, quizás ahora por la pandemia, tanto este año como el pasado, ¿no? Pero estamos en la época en la que se ha gastado mucho dinero, desde 2014 hasta 2019. Pues por ejemplo, un equipo como el Bournemouth se ha gastado 30 millones en un jugador como Jefferson Lerma, que no es un jugador top, no es un jugador, creo, en mi opinión, por el que gastarse 30 millones. En Newcastle, por ejemplo, desde que llega Mike Ashley, ya había fichado a Michael Owen previamente por 20 millones de euros, y es el fichaje más caro de la historia del club, hasta que no tiene más remedio que fichar a Joelinton hace un par de años, por una cifra desorbitada, una cifra que no es real, no es acorde al nivel del jugador, pero hasta entonces habían pasado muchos jugadores y había pasado mucho tiempo en el que la inversión del club era cero, era mínima. Yo veía, y por ejemplo, entrabas en Transfermarkt y veías el fichaje más caro del equipo, y todos atendían a jugadores fichados en Manchester United 2018, Bournemouth 2018, Huddersfield 2018. Es que hasta los equipos de segunda división de Championship habían gastado más dinero en un solo jugador que el Newcastle, que todavía se remontaba a eso, a Michael Owen, y porque al final fue el fichaje de un Balón de Oro, pero no de la gestión de Mike Ashley, sino de la gestión previa. Entonces, bueno, creo que pone de manifiesto eso, que siempre ha intentado un poco, con la ley del mínimo esfuerzo, mantener al equipo en primera división, en Premier, y cuando llegara la oferta ideal, venderlo, porque bueno, Mike Ashley desde el primer año, desde el primer día prácticamente, no es oficial, pero el club estaba en venta desde el primer día. El club ha iniciado muchos proyectos de venta que nunca se han llevado a cabo, pero el club estaba en venta. Entonces, bueno, cuando esa es la idea, cuando esa es la situación, creo que está bastante claro que el proyecto deportivo no es ideal, no es idóneo, no prima sobre el económico en este caso. Uh-huh. Sí, y además entonces en estos 15 años prácticamente de la gestión de Mike Ashley, lo que también se generó fue la degradación, ¿no? de un vínculo muy fuerte que había entre los hinchas del Newcastle con el club, que además, como vos decías al principio, ¿no? Estamos hablando de un club realmente muy importante dentro de Inglaterra, muy grande, uno de los clubes referencia de toda la zona norte, una zona trabajadora, pobre en relación a lo que es por ahí el centro-sur de Inglaterra, y que realmente es todo un emblema de la zona, ¿no? Si se quiere, pero y con uno de los estadios más grandes incluso que se pueden encontrar en Inglaterra, pero ese proceso de tantos años llevando el club así hizo que de alguna forma se fuera deteriorando y que también el club fuera perdiendo arraigo dentro de la ciudad. Sí, Newcastle tiene una afición muy, muy, muy fiel. Es una ciudad que está muy comprometida tanto con ciudad, comunidad, equipo. Los Jordis, que es como ellos se llaman, son muy suyos. Se sienten muy, muy identificados con todo lo que tiene que ver con Newcastle. Es un equipo muy, muy fiel. Todos los años los registros medios de temporadas son por encima del 90-95% de asistencia, que es altísimo, incluso años en segunda, años que han descendido, años que han peleado el descenso, que al final con Mike Ashley 15 años han sido todos menos uno, y menos en los 2 años que estuvieron en segunda, pelearon el descenso en todos. Entonces, bueno, siempre se han mantenido muy fieles, pero sí es verdad que desde hace ya un par de años, 3, ha habido muchas facciones, muchos grupos que han decidido que, bueno, hasta que Mike Ashley no se vaya, nosotros no volvemos. Hay un grupo muy famoso que es el que hace las banderas para todo un fondo. Ellos decidieron no asistir al estadio, no renovar, no asistir como grupo, y
también muchos de los individuos que componen ese grupo decidieron no renovar su abono. Yo fui al tercer partido de la temporada 2019-2020, que era el segundo en casa, y fui en un auténtico boicot. Había, no sé si 25 o 30% de la afición había decidido no renovar su membresía, su abono de temporada. Y aún así, en un Newcastle-Watford, tercera jornada, era último día de agosto, 1 de septiembre, quiero decir, una época aún vacacional, donde los estadios pueden estar no llenos, gente fuera de sus casas, y en pleno boicot hubo una entrada de 45.000 espectadores en un estadio de 52.000, entonces al final la entrada es altísima. Pero sí es verdad que como muchos grupos organizados, se han sentido totalmente desarraigados. Ya no sé si también tiene que ver evidentemente porque son aficionados a la parte que exjugadores, pero muchas de las leyendas históricas, Alan Shearer, Norberto Solano, Kevin Keegan, Paul Gascoigne, exjugadores que iban al estadio a ver al club, a veces en la grada, a veces en el palco, también decidieron que, por un lado ellos cortaban totalmente el vínculo con el club hasta que el club no se deshiciera de ese dueño que lo estaba martirizando. Claro, porque además también esta decisión que tomaron de alguna forma termina dándose no solo por la mala gestión, sino porque también muchas de las figuras se sintieron manoseadas durante todo este proceso. Creo que el caso más evidente, vos nos podrás decir, es el de Shearer, ¿no? Que termina sacrificándose, agarrando al equipo en esa temporada del descenso de la 2008-2009, y lo usaron completamente como referente que era para exponerlo ante esa situación. Sí, fue totalmente un escudo humano. Sabemos que Shearer es la mayor leyenda del equipo, de la historia del club, quizás la mayor, no sé si la mayor leyenda de la Premier, pero una de las mayores leyendas de la Premier, y sabían que con él en el banquillo pues iban a tener un soplo de aire fresco, incluso aunque el equipo descendiera. Lo utilizaron, le pusieron como escudo, a manejar, intentar solventar del descenso. Sí, era alguien que no tenía ninguna experiencia en los banquillos, o sea, no era... una situación muy, muy difícil. Quisieron ponerle con gente con la que él había jugado porque se acababa de retirar prácticamente hacía muy poquito. Entonces, querían casi más que intento de gestión, de gestor, de al final era eso, era un escudo. Y Shearer, evidentemente, no consiguió salvar al equipo, era complicado. Además, la plantilla tuvo problemas. Por ejemplo, directamente Michael Owen, que quizás era la estrella, se negó a jugar los últimos 2 partidos. Habiendo ganado uno, el Newcastle se salvaba. Entonces, hay problemas también internos en la plantilla. Y luego lo que pasa es que Mike Ashley encima le promete a Shearer un contrato para 3 años. O sea, le dice, vale, y Shearer dice que todavía está esperando esa llamada, que él desciende el equipo y el día que desciende, a Mike Ashley le dice que sí, que no se preocupe, que él va a ser la cabeza visible, va a ser la cabeza del proyecto, va a ser la persona. Si fue la persona más importante como jugador, pues va a intentar seguir siendo la persona más importante del club, y al final Shearer pues se entera que no, que es mentira, que no es que se entere que es mentira, sino que Newcastle pone a otro entrenador y a él nadie le comunica nada. Claro, y creo que otro de los puntos de inflexión en estos 15 años que un poco echaron leña al fuego en esta guerra civil de alguna forma de algunos hinchas con la dirigencia de Mike Ashley, también fue todo el manoseo que se hizo con la situación de Benítez, ¿no? Que fue un entrenador, tal vez si se quiere, la única luz, ¿no? Dentro de esos 15 años oscuros, porque tuvo un proyecto, porque logró generar cosas importantes, y también lo terminaron tirando por la borda por todo lo que se hacía alrededor de él. Sí, además Benítez no lo tenía de primeras nada fácil, porque Newcastle es un equipo igual, una afición, una comunidad que no sentía ninguna simpatía por la persona, por el español. Ellos, las expectativas o las experiencias que habían tenido con jugadores españoles antiguamente no eran nada buenas, y consideraban que el español era un vago, un ladrón. De hecho, así lo tildaban. Sí es verdad que luego José Enrique, Ayoce lo terminan empiezan a maquillar un poco, pero al final es Benítez el que cambia la situación, y de hecho, cambia la situación con un equipo plagado de españoles, eran 6-7 jugadores españoles, y al final tenía un trabajo muy, muy difícil, porque tampoco era una plantilla para echar cohetes, pero Benítez cambia un poquito esa situación. Con Benítez también se desciende a segunda, porque la situación era muy difícil, muy insalvable, pero Benítez, que es un entrenador de caché, que podría haber sido del club, que estaba manoseado igual, se decidió quedarse para ascender al equipo, y
aunque las mentiras eran constantes, porque todos los años le prometían fichajes, todos los años le prometían desembolso que luego no existía, bueno, pues ya el último año ya decidió que no podía ser, porque bueno, literalmente decía que Mike Ashley le había prometido cada penique que se ingresara con las ventas para realizar fichajes, y luego nunca era así. Entonces bueno, ya hubo un último momento que al final la salida de Benítez también fue lo que terminó por estallar un poco, también hacer estallar a la afición, a esos fieles que seguían, porque bueno, se seguían reyendo de la afición, de jugadores, de entrenadores, un poco de todo. No era un club, era una empresa. Uh-huh. Sí, y bueno, y también ahora que estaba haciendo memoria de estas campañas con Benítez que vos decías, lo de Jonás Gutiérrez, ¿no? Que también un tipo muy querido por toda la afición, que se venía de sobrepasar una enfermedad dificilísima como es el cáncer, y que también Mike Ashley se portó realmente pésimo con él. Sí, de hecho, bueno, Jonás tenía un contrato que se acababa, pero podía renovar si jugaba una cierta cantidad de partidos, y la orden que se le da al entonces entrenador Alan Pardew por la directiva es que Jonás no vuelva a jugar al fútbol porque no queremos renovarle. Aunque tenga que jugar, aunque el equipo necesite que Jonás juegue para que el equipo se salve, Jonás era un jugador importantísimo en esa plantilla, que no vuelva a jugar porque si renueva nos supone un problema. Y ya no es solo eso, sino que todo el tratamiento que se tuvo que pagar Jonás, que lo debía pagar el Newcastle, no lo hizo. Newcastle se lavó las manos, le declararon transferible, se fue cedido al Norwich cuando todavía no era público lo que sucedía, y bueno, decidieron no afrontar eso que tenía, y luego con el paso de los años Jonás Gutiérrez ganó una demanda, le puso una demanda al club, ganó, y bueno, se consideró que había sido totalmente un fallo de la directiva, no habían querido pagar lo que tenían que pagar, los tratamientos le habían discriminado. Entonces sí, al final un jugador muy querido, otro jugador importantísimo. Por aquellos entonces Jonás jugaba como titular en lateral derecho en Argentina, en la selección, y decidió quedarse también en Newcastle bajando a segunda cuando se podía haber ido perfectamente. Entonces, bueno, es un jugador muy, muy querido, y él siempre lo dice, que él denunció a Newcastle, pero denunció a 2, 3, 4 personas, no denunció a la ciudad, ni a la afición, ni a nadie, que de hecho a Jonás Gutiérrez se le sigue coreando a día de hoy en el estadio todavía. Tal cual. Bien, todos estos hechos que hemos venido marcando de esta gestión lamentable de Mike Ashley son los que terminan de alguna forma desembocando en la situación que estamos hoy en día, ¿no? Que es esta polémica compra por parte de un fondo soberano saudí que trajo muchísima cola, ¿no? Porque además se trató de una de las aprobaciones de compra más discutidas dentro del seno de la Premier League, de prácticamente 1 año y medio, cuando en realidad estas situaciones se suelen definir en muchísimo menos tiempo, pero hubo un montón de situaciones que a muchas personas preocupan por el manejo de los derechos humanos en Arabia Saudita, pero que además sabemos que en la Premier League hay una cuestión comercial que estaba de tema de derechos de televisación, que estaba jugando un tema muy importante y que era lo que venía trancando la situación. Ponernos un poquito en contexto de cómo se da entonces después de tantos años la venta del club. Bueno, ahí en 2017 es la primera oferta de Amanda Staveley, que es la mujer que un poco encabeza el proyecto, la que de alguna manera, siendo mujer, pues quiere limpiar un poco esa imagen que tienen en Arabia Saudí, donde no hay derechos para las mujeres. Entonces, bueno, es un poco la imagen de ella. En 2017 le hace la primera oferta al club, sin decir de dónde va a venir el capital externo, sin decir si va a venir de Asia, si va a venir de países de los Emiratos. Amanda Staveley ya medió en la compra del Manchester City en su día, por el jeque también, y poco después de hacer eso intentó hacerse con el Liverpool, ella también. Entonces, bueno, está involucrada es una mujer de negocios, conocida en la Premier League, entonces está bastante involucrada también en el tema fútbol. Entonces ella ha sido un poquito la cabeza visible del proyecto. En 2017 fue esa primera oferta que, cuando parecía que se iba a llevar a puerto, bueno, pues Mike Ashley decidió rechazar, no le convenían las cantidades de pago, pero siempre estuvo la idea de que ella quería. Ella ha estado mucho tiempo yendo al estadio, durante años, no todos los partidos, pero iba asiduamente, hablaba con Mike Ashley, y ya año pasado, para el verano pasado, pues la oferta era firme, se sabía que el capital venía de Arabia Saudí. Y bueno, lo han querido vender como un tema de derechos humanos, lo han querido vender como un tema de no podemos dejar entrar a esta gente en la Premier League, pero realmente lo que sucedía era eso, que era que beIN Sport estaba prohibida en Arabia Saudí, tenía un veto, no se podía emitir, entonces no era congruente que en Arabia Saudí el príncipe heredero de Arabia Saudí comprara un club
que no podían ver allí en el país. Al final, en cuanto se ha terminado ese veto, ha habido luz verde, ha habido vía verde y no se ha tardado en nada, en absoluto, o sea, ha sido automático, ¿no? Ahora Bein Sports se permite en Arabia Saudí, el Newcastle pasa a manos árabes. Tal cual. Entonces, es un conflicto de alguna forma entre Qatar y Arabia Saudí que termina de alguna forma, cuando se soluciona la cuestión entre los dos países, es lo que termina desbloqueando el conflicto. Pero además acá lo preocupante obviamente es que en definitiva ahora se pasa a aprobar entonces la compra por parte de un club que está manejado por un estado, y que eso es lo que la Premier League no termina de transparentar, ¿no? O sea, porque en realidad formalmente no está permitido esto, pero se hace de alguna forma, de todas maneras, como diciendo, no, bueno, no hay un vínculo entre el país y este fondo soberano, cuando, o sea, a todas luces es muy notorio que sí lo hay, pero hay un juego ahí de como hacerse, como decimos acá, trampas al solitario, realmente. Sí, además el Fondo Soberano, cuando la primera oferta que se hace, bueno, es eso, o sea, es absolutamente el país, son los Emiratos, o sea, no es Arabia Saudí y Emiratos Árabes, es el fondo que controla toda la península arábica, quiero decir, es totalmente un Estado, no sé por qué lo esconden, porque lo han afirmado cuando han hecho esa primera oferta. Entonces, bueno, luego intentan, si es verdad que hay un 10% que es de la propia Manda, de Stabile, y hay otro 10% de otro inversor, pero el 80% al final pertenece a eso, al fondo del Estado de la península arábica. Entonces, bueno, es complicado porque sí, al final es un equipo que pertenece a un Estado. Lo que la Premier League ha hecho de manera inmediata, lo que han aprobado el otro día, ha sido simplemente que no van a permitir inyecciones, pues eso, en Newcastle, este Estado, este nuevo dueño, tiene, creo que son 15 veces más patrimonio que el del Manchester City, que es el más rico del mundo, ahora el segundo más rico del mundo. Entonces no van a permitir inyecciones que sean absolutamente lejanas al fútbol, por así decirlo. Van a investigar bastante dónde viene cada parte del dinero, van a investigar absolutamente todo y no van a permitir que de la noche a la mañana en Newcastle se pueda gastar 500 millones de euros. Claro. Realmente ese es uno de los temas que ahora tenemos para conversar de qué es lo que se viene a futuro, pero antes me gustaría también preguntarte, Diego, por cómo sentís vos que ha sido la reacción de la afición, ¿no? en la ciudad, porque es una de las cuestiones más justamente controversiales. Ver cómo un montón de hinchas salieron a festejar de alguna forma cuando sabemos todo lo que hay de fondo, que es un trasfondo muy espurio, muy oscuro, de un país donde no se respetan los derechos humanos, donde el príncipe bin Salman ha participado directamente del asesinato de un periodista en la embajada de Turquía. O sea, todo viene realmente muy, muy complejo, y sin embargo se ha salido a celebrar la toma de posesión del club por parte de este fondo soberano, por parte de un montón de hinchas. ¿Cómo lo analizás vos que seguís la situación del club hace tantos años? Yo creo que hay que separar y no hay que tampoco entrar en hipocresía. Pues hay mucha gente que, sobre todo nuevas generaciones, no han visto al club ganar, saben que tiene un pasado ganador, y se han criado con eso, con FIFA, con PES, hemos visto al Manchester City pasar de la nada a ganarlo todo, hemos visto al PSG pasar de la nada a ganarlo todo. Vamos a ser ellos ahora nosotros. Entonces sí que hay gente que está encantada de, bueno, sí, porque al final creo que ellos piensan que si no nos compran a nosotros van a comprar a otros, y después de habernos comprado a nosotros van a comprar a más equipos. De hecho, el mismo fondo de inversión ya se está rumoreando que quiere comprar el Inter de Milán, que quiere comprar. Entonces, bueno, un poco, oye, si tenemos la oportunidad, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a ser nosotros ahora? Creo que esa parte existe, hay afición que lo piensa así, hay afición que, bueno, tú ahora vas a bajar a comprar el pan y el chándal que vas a ver a los chicos en el parque va a ser el del Newcastle, desde hace 3 años ese era el del PSG o el del Manchester City. Pero creo que la gran parte de la afición directamente lo que ha celebrado ha sido la salida de Mike Ashley. Ya se verá lo que para el futuro, pero la salida de Mike Ashley era fundamental porque el equipo lo había destruido, había roto la ilusión, no se sentían ya identificados con el club. Entonces creo que la mayoría de la afición lo que celebraba era la marcha de Mike Ashley, y lo creo porque he visto cómo esa afición se ilusionaba cuando el equipo bajaba a segunda división. Ilusionarse porque el equipo descienda, porque eso podía suponer que el equipo se devaluara y que Mike Ashley por fin decidiera venderlo. Entonces cuando uno ve que esa afición
posiblemente firmaría bajar a segunda o a segunda o a tercera categoría si se va un directivo o si se va el dueño en este caso. Creo que bueno, están en disposición de celebrar cuando se va, y encima van a ser un equipo que va a recuperar lustre económico, porque Newcastle evidentemente nunca ha sido tan rico como lo puede llegar a ser ahora, pero las listas de Lloyd que existen desde inicios de 2000, desde 2000 hasta 2020, siempre están entre los 20 equipos más ricos del mundo, siempre cada vez un poquito más atrás, pero es un equipo que por masa social, por posiciones en Premier League hasta 2007, por pinchazos televisivos, bueno, es un equipo y por patrocinadores, porque es un equipo interesantísimo, pues siempre tenía una buena economía, siempre tenía muchos ingresos y tenía un presupuesto altísimo. Entonces, al final, creo que, bueno, es a lo mejor un poquito fuerte o quizás es raro, porque Newcastle es un equipo que, aunque sea grande, no tiene mucho palmarés, no tiene muchos títulos, siempre ha estado arriba, pero nunca ha llegado a culminar. Pero en 2007, por ejemplo, cuando llega Mike Ashley, si el Manchester City si el jeque que compró el Manchester City hubiera comprado el Manchester City, Newcastle era un equipo más grande que el Manchester City entonces, o que el propio Chelsea en 2004. A lo mejor el Chelsea tenía un título más de liga en 60 años antes, pero Newcastle era el equipo que siempre estaba tercero, cuarto, segundo, siempre estaba rondando el top 5 en la Premier. Entonces era un equipo y con mucha más afición, con mucha más fidelidad, era un equipo importantísimo. Entonces creo que hay eso, hay dos partes. Está aquí, sale a celebrar que el Newcastle puede ser el equipo más rico del mundo, que su dueño es el hombre más, el presidente el dueño es una de las personas más ricas del mundo, pero hay quien, la mayoría, ha salido a celebrar que se va Mike Ashley. Ya veremos lo que nos depara ahora, si es bueno, si es malo, si es peor que lo que teníamos o si va a ser muy bueno, pero de momento creo que lo que se celebró fue la salida de Ashley. Claro, se entiende eso, y creo que además también hay que poner en contexto que no sé cuánto pudo haber influido en esto de, bueno, agarremos a la desesperada lo que llega para poder salir de este pozo de tantos años, porque también es cierto que el rival tradicional, ¿no?, que es el Sunderland, histórico, está justamente metido en uno de sus pozos deportivos más profundos de la historia, estancado en tercera división desde hace ya 3-4 temporadas, y eso también influye, el hecho de decir, mirá que podemos terminar ahí si no reencauzamos la situación. Sí, además tienen historias muy parejas. El Sunderland es el rival principal, pero el otro rival también de la zona es el Middlesbrough, que también está en algo medio parecido. Pero sí, al final la situación del Sunderland se comenta mucho. Evidentemente hay muchas risas hacia el Sunderland por la situación, pero siempre son risas desde podíamos ser nosotros. Sí. Risa nerviosa. Porque es muy difícil también lo que hizo el Newcastle, las 2 veces que bajó, ascender automáticamente. Es muy complicado en una Championship que tiene 24 equipos, que solamente ahora se ascienden 2 y el otro se va a jugar un playoff que vete a saber si lo consigues o no. Estamos viendo muchos equipos que bajan y no vuelven a subir, incluso bajan y vuelven a bajar, como es el caso del Sunderland. Entonces al final es una risa nerviosa de vamos a reírnos de ellos, pero es que podíamos ser perfectamente nosotros. Tal cual que sí. Bien, hablabas esto de la generación PES y FIFA, de los nuevos hinchas, y claro, los memes surgen por todos lados, ¿no? Cuando se habla del Newcastle, 2022-2023, Haaland, Mbappé, todos los jugadores, porque también hay que vender mucho clickbait, ¿no? En definitiva, con esas imágenes, y son muy rendidoras, pero el contexto real, ¿no? Justamente en el que podemos pararnos de un plano deportivo es otro, ¿no? Porque más allá del dinero también hay algunas circunstancias que hay que tener en cuenta. El punto de partida, si se quiere, en comparación con otros clubes, ¿no? Por ejemplo, como PSG o City, hoy en día es complicado porque, como vos lo decías, ¿no? El Newcastle está hoy, en la temporada actual, peleando el descenso, es su principal objetivo. Y también es cierto que la Premier League es la liga más competitiva por lejos, ¿no? O sea, donde hay un número grande de equipos por pelear por estar arriba. Y particularmente en este momento, además hay equipos muy fuertes, aparte del Big Six, de que también se están metiendo ahí. ¿Vos qué es lo que avisorás que puede traer este cambio con esta inversión económica tan fuerte que se pueda llegar a Newcastle? Bueno, de momento la inversión económica, lo que se está filtrando desde Newcastle es que son 50 millones de libras lo que se quieren gastar en enero para intentar reforzar el equipo.
porque el equipo necesita refuerzos y necesita salir del pozo. Al final, el Newcastle el año que viene, si no sale del pozo, se puede convertir en el equipo más rico del mundo jugando en segunda división. Ahora mismo, a día de hoy, no ha ganado todavía en Premier League, ya se ha jugado casi un tercio de la temporada y no ha ganado todavía en Premier League. Entonces creo que lo inicial es empezar a sacar puntos y este año hay que conseguir la permanencia de la manera que sea. El proyecto empezará en el verano próximo, en junio, cuando el equipo haya conseguido la permanencia, y ya se verá un poco los fichajes, los que valen, los que no valen y lo que el técnico que esté y bueno, qué es lo que se espera. Y luego está el tema del fair play financiero también, el fair play que por mucho que el Newcastle tenga mucho dinero, su dueño tenga mucho dinero, no va a poder gastar lo que quiera. De hecho, gracias a que la situación económica del club es buena, porque ya lo decía, Mike Ashley ha dejado una buena situación económica, el Newcastle, gracias a eso, es cuando tiene un patrimonio muy alto y se puede gastar, creo que era cerca de 200 millones de euros. El próximo verano, pero no es por el dinero que venga, sino por la buena situación económica del club, porque no hay ni una sola deuda, porque no hay absolutamente nada, se puede gastar cerca de 200 millones de euros. Claro, siempre manteniendo la idea de que el club se salve, bueno, pues tienes que fichar jugadores que sepan que van a venir a un equipo que ha acabado decimosexto en Liga, decimoséptimo, ¿vale? No es la situación del Manchester City, por ejemplo, entonces era parecida, pero era un equipo que quedaba a mitad de tabla, quedaba octavo, quedaba séptimo, era un equipo que tenía jugadores ya, algunos bastante interesantes. Entonces, bueno, tienes que fichar jugadores que saben que no van a ir directamente a otros del Big Six, que ya, como dices, antes era Big Four, ahora es Big Six, y ya es que ahora es Big Six, pero se te queda fuera el Everton, se te queda fuera Wolverhampton, que lleva unos años muy buenos, se te queda fuera West Ham quizás, que el año pasado casi entra en Champions. Entonces al final es un casi Big Ten, que son, eso es, dos el equipos, Leicester también, por supuesto. Sí, al Leicester yo le consideraba dentro del Big Six incluso, pero al final sí, pero me refiero a que al final tienes 10 equipos que dices, vale, sí, Manchester City y Liverpool sé que van a acabar, y Chelsea sé que van a acabar arriba entre los 5 primeros, pero yo no sé quién va a acabar el cuarto, no sé quién va a acabar el quinto, quién va a acabar el sexto. Hay muchos equipos que pueden estar muy, muy cerca y quizás una temporada tengan un pinchazo, pueda ser el Everton quizás, a lo mejor, pero a lo mejor el Everton este año queda décimo y el que viene queda quinto. Es una liga muy competida. Sí, claro, y eso es lo que hace también que bueno, haya que ser muy cuidadosos a la hora de invertir, porque en definitiva no es cuestión de tirar todo el dinero y que seguramente vas a conseguir el resultado seguro porque hay una falta de competitividad, sino el nivel de parejo y de otros equipos que aspiran también a las posiciones de arriba hacen que por ahí perfectamente haces un desembolso muy grande y ni siquiera clasificás a copas europeas. Entonces esa situación no es tan alejada de pensarla. De hecho, para quienes están viendo el video está bueno contarles que mientras lo estamos grabando, un ratito antes, incluso fue que empezó a surgir el rumor allí en España de que parece que está finalmente todo arreglado para que se lleve a Unai Emery como técnico, se lo saque al Villarreal. Para cuando subamos esto seguramente ya esté confirmado para un lado o para el otro, pero contanos qué es lo que se está hablando ahora en este momento allí. Sí, bueno, aquí en España realmente lo que se dice es que Villarreal no sabe nada. De hecho, hoy mismo ha hablado su presidente, no tienen constancia alguna de que el Newcastle vaya por Emery, y Emery ayer dijo en rueda de prensa tras el partido no sé si fue tras el partido de Liga o en la previa del partido de Champions, que va a jugar en un par de horas el Villarreal, que él no tiene ni idea. Pero desde Newcastle se dice que la semana pasada ya hubo una reunión virtual vía Zoom con Emery, se le presentó con Emery y con Howe, con Eddie Howe, con el exentrenador del Bournemouth. Y bueno, al final se le presentó a Emery unas cantidades, Emery aceptó y parece ser que ahora mismo, a día de hoy, en Newcastle se asegura que va a estar el fin de semana sentado contra el Brighton, porque Newcastle va a pagar la cláusula de rescisión de 6 millones al Villarreal y va a ser entrenador a todas. Es una locura ya pensar que puede ser en cuestión de horas el nuevo técnico, y también un poco esto de la planificación deportiva hace pensar cómo el dinero no soluciona todo, ¿no? Porque vos decías, se habla de Emery y como segundo candidato de Eddie Howe, o sea, no tienen absolutamente nada que ver. Eddie Howe hizo un proyecto buenísimo, ¿no? De muchos años en el Bournemouth, pero es un entrenador mucho más rácano, mucho más austero, ¿no? Y que no se emparenta demasiado con la propuesta que tiene Emery de juego asociado, de toque colaborativo. Es como que apuntar para dos caminos completamente distintos.
Sí, yo creo que totalmente. O sea, creo que la primera opción quizás, no la primera opción, sino la opción Hope era para eso, para vamos a fichar un entrenador que ha estado en estas situaciones, que ha estado en el Bournemouth 10 años, que ha estado 5 años en Premier luchando por no descender, que sabe lo que es sacar los partidos desde la parte de abajo, desde la presión, o vamos a fichar a Emery ya de cara a, bueno, al futuro, a sacar al equipo este año y que mantener un proyecto hacia adelante con él. Sí, es verdad que Emery también es un técnico bastante más ofensivo, bastante más combinativo, pero que se da también mucho a las plantillas que tiene, porque al final creo que la versión más ofensiva de él se vio en el Arsenal, porque es el estilo de juego histórico del club, que seguramente se lo impusieron también cuando llegó, y se vio en el Paris Saint-Germain, cuando, bueno, es un equipo absolutamente superior a todos los que tiene en la liga, pero Emery tanto en Villarreal, tanto en Sevilla, tanto en Valencia, Almería, que es verdad que era un equipo bastante de menor entidad cuando él lo cogió, ha sido un entrenador que ha sido sobre todo muy inteligente, ha sido muy táctico, ha sabido ser defensivo cuando tenía que serlo y ha sabido ser algo más combinativo cuando tenía que serlo. Pero yo no le veo tan alejado, por así decirlo, de a lo mejor de lo que era Rafa Benítez en su día. Uh-huh. Bien, y a nivel para ir redondeando, a nivel de plantilla, ¿vos qué idea te haces de lo que puede llegar a suceder? Por más de que la especulación a esta hora es muchísima, de que seguramente no lleguen ni esos Haaland y Mbappé que los memes venden, pero claro, como vos decías, ¿no? La idea un poco es esto de recuperar la ilusión, recuperar la esperanza. Los 90s y principios de los 2000 nos vendieron equipos muy lindos de ver, ¿no? Del Newcastle, como un Shearer como emblema, pero además con otros jugadores realmente destacados. Y hoy en día uno mira el plantel del Newcastle y es como que te encontrás con una situación de tristeza absoluta, con San Maximán como por ahí. Lo único que decís, este jugador yo pago por ir a verlo, pero el resto, para el que no sigue día a día la Premier League, son desconocidos realmente. Entonces hay como demasiado por reconstruir. ¿Por dónde empezarías vos si tuvieras que dar el puntapié inicial? Sí, yo sobre todo por la defensa. Al final creo que no es una defensa competitiva para estar en Premier League. Creo que hay un dato que es bastante revelador y es que el Newcastle tiene 7-8 jugadores que siguen en la plantilla de los que estuvieron hace 3 años en Championship. Entonces, bueno, no te has renovado. Si tienes jugadores importantes como Shelby, como Hayden, como Damet, como Lascelles, la defensa es prácticamente la misma, que bajó a segunda división, a Championship y que luego ascendió. Entonces, si al final tienes esa misma defensa, no estás dando un paso adelante. Entonces, creo que la defensa sería importantísimo fichar sobre todo jugadores que jueguen por banda, los laterales, porque a día de hoy el equipo no tiene laterales. Está Manquillo, ¿vale? Puede ser un lateral aceptable como suplente, quizás puede estar bien, pero luego al final lleva años jugando Matt Ritchie de carrilero izquierdo, que es un extremo derecho reconvertido a carrilero izquierdo. Lleva tiempo jugando Jacob Murphy por la derecha también, incluso por delante de Manquillo, que al final es un delantero, un extremo, y al final es que no hay laterales. El año pasado se hizo una apuesta por Jamal Lewis del Norwich City, que parecía que pintaba muy bien en el Norwich City, pero en el Newcastle ha dado todas las sensaciones absolutamente contrarias. Es un jugador que pierde la marca, que pierde la concentración, que pues con un detalle te ha costado un gol que te ha costado el partido. Entonces creo que la línea defensiva sería bastante importante cambiarla entera. Y luego, bueno, de ahí en adelante, los mediocentros un poco igual. Al final se ha apostado por Willock del Arsenal esta temporada, el único fichaje del equipo. Se ha apostado por él porque había que hacerlo, porque el año pasado cerró la temporada haciendo 8 goles en los últimos 8 partidos y fue él el que salvó al equipo con esos 8 goles en 8 partidos. Pero al final es un jugador que no tiene demasiado sitio en el sistema en el que juega. A veces sale doble pivote, a veces sale media punta, a veces sale por una banda. Terminó jugando el año pasado también partidos de delantero. Creo que hay que replantearse muchas cosas. Creo que la portería está bastante bien cubierta. Diría que Dubravka es un muy buen portero y para el proyecto está genial. Y creo que al final Wilson en delantera pues es un jugador que si está sano te puede garantizar 20 goles, 18-20 goles, que es una cantidad ideal para estar arriba en Premier. Y la estrella, pues San Maximán es el jugador que al final, cuando tú ves un partido de Newcastle, realmente la única esperanza es que él coja el balón y se regatee a 3 o 4 jugadores para generar una ocasión, y es
así, pero es que, y claro, al final eso parece, es un jugador que parece que es de YouTube, de videojuego, pero es que al final, claro, eso te sale una vez cada 6 partidos a lo mejor, porque no siempre vas a regatear a 3 jugadores y vas a meter el gol, pero es que lo hace, y una vez cada 6 partidos pues te da la victoria. Pues ese jugador rodeado de gente algo mejor, de gente buena, de no tener que coger el balón en su área y llegar al área rival, pues podría ser un jugador que fuera la cabeza del proyecto. Sí, porque además, hablabas lo de Callum Wilson en la delantera, que salió realmente muy bien la apuesta, pero el que llegó con él, digamos, como combo desde Bournemouth, que fue Ryan Fraser, no terminó de cuajar, lamentablemente, porque la verdad que yo por lo pronto me había hecho muy buenas expectativas en su momento. Sí, pero al final es un jugador, creo que es un jugador de un perfil bastante parecido, por ejemplo, a Matt Ritchie, que además venía también de Bournemouth, son bastante parecidos, pero es que no tiene encaje. Al final tú ves un partido en Newcastle y ves a todo el equipo atrás y esperas que Saint-Maximin arriba como un islote, o Wilson puede bajar un balón y se la pueda prolongar en segunda línea Saint-Maximin, ¿vale? Esperas que Almirón, que es un jugador que corre del 1 al 90 y no se cansa, que es su segundo delantero, pero está jugando como interior, como media punta, a veces como medio centro. El otro día salió contra el Chelsea como medio centro. Esperas que, pueda, porque tiene calidad, es un jugador que tiene mucha calidad, pues pueda también sumarse a ese, pero al final es un ataque de 3 contra el mundo. Entonces Ryan Fraser, siendo un poquito parecido a Matt Ritchie, pudiendo jugar también por ese perfil a lo mejor de Almirón, pues es un jugador que necesita estar arriba, no recibir en su campo y correr el campo entero para conseguir sacar algo positivo. Si es verdad que, por ejemplo, Ryan Fraser no estaba contando nada para Steve Bruce, y desde que le han echado a Steve Bruce en los 2 últimos partidos con Graeme Jones, con el interino, es titular en los 2, entonces pero titular en los 2, pero al final con el mismo sistema y sin poder brillar, sin poder destacar. Entonces creo que lo que hay que intentar es, un equipo que coja el balón en medio campo y desde ahí construya, no un balón largo e intentar que 2 jugadores hagan todo el trabajo. Como para ir cerrando, Diego, me gustaría preguntarte, porque además lo hablábamos un poco también antes de arrancar a grabar el video, que hoy en día, por ejemplo, para toda la comunidad hispanohablante hay un medio de referencia, ¿no? Que es la media inglesa para seguir la Premier League, y ahora como que es mucho más común esto de seguir a distintos equipos, pero vos seguís al Newcastle desde muchísimos años, ¿no? Entonces, quien te escucha hablar con tanta pasión de todo el desarrollo del equipo, de la plantilla, de cómo se conforma, me gustaría saber cómo surgió eso de empezar a seguir a un equipo de otro país alejado, en una época donde no era tan común seguir el fútbol inglés por allí. No, además es que, yo no recuerdo exactamente cuándo fue el punto de decir empiezo a simpatizar con el Newcastle. Sí que años, yo recuerdo a Shearer me encantaba, siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos, entonces sí que me encantaba Shearer, años 2000, 2002, 2000, estaba bien, me interesaba mucho, pero yo veía, por ejemplo, resúmenes, veía algunos partidos cuando no era nada fácil verlos, y veía la pasión de esa afición, y sinceramente me encantaba, porque el sonido ambiente que había atronaba a lo demás. Entonces, no sé, empecé un poco por ahí a verlo, y luego sí es verdad que hay referencias que año del descenso, con 16, 17 años, creo que fue el año que me hice más del Newcastle, que dejé de ser simpatizante para empezar a ser aficionado, por así decirlo, y desde entonces he intentado ver todos los partidos, y no todos. Siempre he seguido con el móvil o con internet cómo iba, entonces, pero la verdad que no sabría decir exactamente por qué el Newcastle. Ya digo, creo que al final fue un cúmulo de eso, de ver esa afición, esa pasión, ese club que estaba casi un poco hundido en el pozo, y que la gente seguía, que era fiel, que les daba casi igual. Vamos a ver en nuestro equipo porque es nuestro equipo, no vamos a ganar, por así decirlo. De hecho, hay una pancarta que se hizo famosa hace unos años, que era, que nosotros, la afición del Newcastle, que decía que nosotros no queremos un equipo que gane, queremos un equipo que lo intente. Con que lo intente no es suficiente. Entonces, me sentí bastante identificado con eso. No sé si mi equipo en España, el equipo del que soy desde chico, es el Atlético de Madrid. No sé si sentí algún flechazo, sentí alguna unión entre esas 2 aficiones, y desde entonces dije, Newcastle es mi equipo, hasta el punto que, cuando conseguí
por fin, después de muchos años, ir a St. James Park a ver un partido. He de decir que en cuanto sonó el himno, que no es el himno del club, pero sí es la canción con la que se recibe a los jugadores, a mí no pude sostener las lágrimas. Unas pocas lágrimas me cayeron porque eran muchos años queriendo hacer eso, queriendo ir, y cuando yo arranqué a llorar ahí, dije, es que, bueno, soy de este equipo, no puedo decir que solo simpatizo o que solo me gusta un poco, no, es que soy de este equipo. Me encanta ese relato que nos haces, porque creo que para quienes seguimos el fútbol internacional y seguimos algunos equipos también a la distancia, es un sentimiento con el que empatizamos mucho, el de conectar a pesar de las circunstancias o de la distancia. Está muy bueno que compartas eso. Diego, para quienes quieran seguirte como periodista, que te pueden principalmente leer en tus colaboraciones, ¿no?, con Esfera Sports y también con Britmania. Contanos dónde lo pueden hacer. Sí, eso es. Bueno, Esfera Sport, que es un periódico online español, es esferasport.com. Bueno, podéis acceder sin problema. Colaboro con ellos, tanto sección del Atlético de Madrid, que es la que me dedico con ellos, como una internacional, donde hablo de fútbol principalmente, pero no solo de fútbol. También intento contar historias de todo tipo de deporte que sean un poquito, por así decirlo, no sé si oscuras, pero no conocidas, ¿vale? Historias de superación, historias de futbolistas que, cuando me dedico al fútbol, por ejemplo, trato de contar historias de jugadores que pudieron llegar a ser y por lo que sea no fueron, jugadores que parecía que prometían mucho y al final no, pero también otro tipo de deportes, totalmente polideportivo internacional. Y Britmania, bueno, pues por así decirlo, fútbol británico, que era una web donde comencé hace más de 10 años a escribir, bueno, se desvió pues una rama que es hoy Britmania, especializado un poquito más en el tipo de podcast, pero también con una versión web donde pues un poco igual me dedico a escribir bastante sobre Liga Inglesa, sobre Premier League y en especial sobre el Newcastle. Bien, por esas vías entonces te vamos a estar siguiendo sin duda para conocer, como me tocó a mí también a través por suerte, de este mundo de las redes, acercarnos y conocer de tu afición por el Newcastle y todo lo que tenías para compartir. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo este rato que nos regalaste para Friki Fútbol. Muchas gracias a vosotros, Friki Fútbol, por invitarme y un saludo, nos leemos. Bien, y ahora ya saben, quienes quieran seguir disfrutando de nuestros videos y de todo lo que hablamos, tienen que darle like al video, compartirlo si les gustó y si no les gustó, porque si les gustó lo tienen que compartir, eso se llama gente. Y si la pasaron mal con el video, hagan lo que hace una buena persona del mal, que es clavar a otra persona con esto que fue un video que no les gustó. Así no se quedan solos con esa sensación de amargura. Y por supuesto, suscríbanse al canal y los esperamos con un gran abrazo en el próximo video de Friki Fútbol. Que pasen muy pero muy bien. Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha. Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club. Somos Friki Fútbol. Con muchas cosas, pero me voy muy feliz.